Buenas noches. Saben, hermanos, quiero compartir en esta noche algo que me preocupa referente a la iglesia. Pero no a la iglesia local, solamente aquí donde el Señor nos ha puesto, sino en general. Lamentablemente, hay que empezar con una nota triste, por decirlo de alguna manera. De a poco nos vamos enterando de hermanos que eran muy fieles en los caminos de Dios. Y de repente empiezan a ir aflojando y terminan lejos de Dios. Y hay varios motivos para esto. No podría ser una lista muy larga de esto. Pero lo más triste es que estas cosas empiezan a pasar por determinadas influencias muy sutiles, inclusive dentro del mundo cristiano. Y hermanos, hoy en día por internet podemos escuchar muchísima cosa, muy buena, y mucha cosa muy mala, y mucha sutileza. Y hermanos, tenemos que tener cuidado, porque el enemigo es muy astuto. Y a veces pasan cosas no con la intención de que pase algo, de quién lo dice o quién lo hace. Pero empezamos a dudar y a poner en tela de juicio algunos temas de la Biblia, de la palabra de Dios. Y empezamos sin querer a desviarnos. Y pienso en algunos que hoy están, no voy a decir lejos, pero prácticamente ahí en la cornisa. Quiero que me acompañen a leer un pasaje en 1 Pedro capítulo 1. Y yo no quiero hacer énfasis en cuáles son esos temas que por ahí generan determinadas dudas, determinadas rispideces, porque son temas que hay que prepararlos bien y que quizás es un desafío para la iglesia poder preparar para aquellos que tomamos la palabra bien temas como por ejemplo la predestinación, temas por ejemplo como la elección. Somos elegidos por Dios, somos predestinados, Dios ha pensado en nosotros, Dios ha elegido hombres y mujeres para que le amen, para que le sigan, pero Dios no eligió a nadie para perdición. Y a veces con esa actitud o con ese pensamiento de que como Dios ya eligió, como Dios ya predestinó, entonces como que hay que vivir la vida cristiana lo mejor que se pueda y que Dios vaya alcanzando a aquellos que han de ser salvos. Por ejemplo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, preconocimiento de Dios. Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ser alcanzados con la sangre de Jesucristo, con el mensaje de salvación, alcanzados. Pareciera que hay una contradicción. Si son elegidos, ¿por qué necesitan que los alcance la sangre de Cristo? ¿Y cuál es la forma de que la sangre de Cristo los pueda alcanzar? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Si vamos a Efesios capítulo 1, hay varios versículos. Versículo 3 dice: bendito sea el Padre, Dios y Padre, Efesios capítulo 1, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y ahí podemos seguir leyendo varios versículos más. Y llega versículo 11 y dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio, el pensamiento, la voluntad de su voluntad. Y saben, hermanos, para poder llegar a decir, como Dios eligió a fulano y a mengano para salvación, entonces no hay que preocuparse para hacer nada, porque sea como sea, se van a salvar. Saben que para eso tenemos que torcer mucho la Biblia. Porque Dios deja por ahí muchas ventanas abiertas. Es verdad que esto es así. Y lo que yo le decía al principio, tendríamos que entrar a detallar más todo este tema, que es un tema mucho más profundo, más grande, pero yo no quiero entrar en esto. Quiero ir a aquellas verdades absolutas, porque uno en la iglesia, en la parte espiritual, encuentra una lucha entre aquellas cosas que tienen un alto contenido de deducción humana versus verdades absolutas de Dios. Y saben, hermanos, yo no soy el que esté más preparado para hablar de estos temas. Pero hay hermanos que han escrito libros y libros, son teólogos y no se han puesto de acuerdo en posiciones absolutas acerca de esto. Yo estoy muy lejos de poder llegar a una posición. Sé que Dios nos ha elegido, que Dios nos miró desde el vientre de nuestra madre, como dice el Salmo. Sé que Dios tiene la capacidad, porque es Dios, de hacer lo que Él quiere. Pero no puedo encajonar a Dios y decir, Dios eligió a los que han de ser salvos, entonces como ya eligió a esto, en su gracia o en su soberanía, Él no puede llamar a otros, no puede salvar a otros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ningún momento en ese versículo dice, aquellos que fueron elegidos. Dios pone ese tema ahí, pero abre el panorama muy amplio. Y este es un tema que, como dije antes, necesita mucho de deducción. Pero yo quiero pensar en este conflicto entre lo de deducción y las verdades absolutas que encontramos en la Biblia. Entonces, cuando yo pienso en esto, me hago esta pregunta, y lo digo esto porque hace unos días atrás me enteré de preciosos hermanos que ya no están en los caminos de Dios. Porque cayeron en esa sutileza de ir pensando, bueno, si Dios nos eligió, no pasa nada. E inclusive llegar a decir que no voy a influenciar sobre la vida espiritual de mis hijos, porque si son elegidos se van a salvar y si no son elegidos se van a perder. Es una aberración eso. Pero esto se está escuchando mucho en internet. Y es muy sutil. Y mucha gente está consumiendo esto, hermanos. Y lo que yo quiero dejar en esta noche es, ya les digo, quizás en algún momento podremos preparar más profundamente estos temas. Pero quiero pensar en verdades absolutas, que esas sí no tienen ninguna duda, por así decirlo, para lo cual Dios dejó a la iglesia. Yo me preguntaba, y hice una lista de cosas acá, pero que si uno sigue hilando fino, la lista va a ser mucho más larga. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué Dios dejó a la iglesia?
Y uno puede, yo pienso en algunas cosas, para alabar y adorar a Dios. Para dar a conocer el nombre y el mensaje de Dios. La iglesia es un lugar de crecimiento y desarrollo espiritual, ¿o no es así? La iglesia es un lugar, o mejor dicho, somos aquellos que podemos influenciar nuestra sociedad, ¿o no? Claro que sí, con los pensamientos, con los principios y los valores bíblicos podemos influenciar. Es más, debemos influenciar. Escuchamos en las conferencias, sostener la verdad. La iglesia está para sostener la verdad de Dios, para que la gente sepa quién es Dios. Y no un Dios inventado por los hombres o acomodado a las necesidades humanas, o al gusto, mejor dicho, humano, sino un Dios que realmente viene a atacar en lo profundo del corazón del hombre, que es el pecado. Por cuanto todos pecaron, pecamos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. La iglesia también está para anunciar no solamente el mensaje de salvación, sino para anunciarle al mundo los acontecimientos finales. Porque nosotros sabemos cómo va a terminar todo esto, ¿o no? La Biblia lo dice, habrá matices en algunos temas de interpretación, de tiempo, de forma, de lugar, de dónde, cómo, pero sabemos cuál es el final de todas las cosas. Sabemos que la iglesia va a ser arrebatada. Hoy en día hay muchas líneas dentro del mundo cristiano que ponen en duda el arrebatamiento, el rapto, que Cristo venga a buscar a su iglesia. ¿Cuántos pasajes de la Biblia hay que sacar para poner en duda eso? Que alguien me diga, bueno, quizás no sabemos bien con mucha claridad cuál es el tiempo o la... Pero eso es lo que va a pasar. Y hermano, tú y yo esperamos que Cristo venga a buscar a su iglesia, ¿o no? Y qué bueno sería que eso pasara ahora. Y no encuentre acá, y digo, Señor, estamos en la iglesia, estamos bárbaros. Pero cuidado porque podemos estar en la iglesia, pero no, vamos a decir que estamos acá y si el Señor nos lleva acá. Qué bueno sería. ¿Saben? La iglesia también está para hablar de eternidad. ¿Qué otras cosas en el mundo pueden hablar de eternidad? El hombre inventa miles y miles de millones de años y te dicen, no sé, miden, yo qué sé, y encontró unos huesos de hace 500.000 años. ¿Y quién le va a negar eso? Tenemos las herramientas. No, ¿cómo así 500.000 años? El mundo tiene 5.000 años. Pero la iglesia está para hablar de eternidad. ¿Tenemos eternidad dentro nuestro o no? Y tenemos eternidad en la presencia de Dios o eternidad en el sufrimiento, en el infierno. Eso lo dice la Biblia. Quiera Dios que todos los que estamos acá podamos decir, tengo una eternidad con Cristo en los cielos, sé que voy a estar en su presencia. Una eternidad con Cristo. Una eternidad significa algo que no tiene principio porque Dios nos metió en el río de su vida, que Él es eterno. Y estamos en Dios. Y no tiene fin. Y tú y yo tenemos eternidad. Hablábamos en el encuentro de jóvenes ahí en Mercedes y compartíamos el tema, ese pasaje rápidamente de la transfiguración. Cuando allí aparecen Elías y Moisés frente a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y entre tantas cosas, uno puede decir, Dios les está mostrando a ellos, miren, Elías y Moisés murieron hace tantos años, pero no están muertos. Están vivos. Y de alguna manera Dios le está diciendo, le está mostrando a Jesús a ellos,
confirmando esa vida eterna que tenemos. Aquellos que se fueron antes que nosotros no están muertos. Viven en gloria, en la misma presencia de Dios, disfrutando de esa eternidad en la presencia que Dios ha preparado para ellos. Y ahí vamos todos, antes o después. Nos duele la separación, pero ningún creyente está muerto. Ningún ser querido tuyo que haya depositado su fe en Cristo y haya pasado de este mundo está muerto, está vivo en la misma presencia de Dios. Y esto nos alienta y nos motiva a seguir. Por eso la iglesia está para hablar de eternidad. Y quiero ir más rápido porque la iglesia es un lugar donde se mueve la presencia de Dios. Y la iglesia es un lugar transformador. Un lugar que nos transforma. Que nos transforma de adentro hacia afuera. Que cambia nuestros hábitos. Que ayuda a amarnos, a entendernos, a comprendernos, a estar cerca, todo un montón de cosas. Transforma el carácter gracias a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y Dios nos pone juntos. Y fíjense qué preguntas le voy a hacer, no la contesten. ¿Te gustaría estar toda la eternidad con el hermano o la hermana que tenés al lado ahora acá? No la contesten, ¿eh? Estas preguntas, uno ve las caras de acá. Algunos dicen, no, sí. Evelyn, ¿cómo vas a decir que no? Está tu papá al lado. Pero hermanos, vamos a estar en su presencia como Él, no sé cómo. ¿Qué físico, qué cuerpo? No me importa saberlo, lo que me importa es que voy a estar ahí. Ahora, la iglesia, por último, quiero nombrar esto. Es un lugar donde se viven y respetan los principios y los valores de Dios. Principios y valores de Dios, que son los principios y valores que realmente pueden transformar nuestra sociedad y poner una vida ordenada, una vida que valga la pena vivir. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 22. Leemos el 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yo les pregunto, hermanos, ¿para qué siguieron a Jesús? ¿Para salir a qué? A predicar el evangelio. Para salir a hablarles a otros de Cristo. Una misión de la iglesia no es quedarse encerrada entre cuatro paredes, es salir hacia afuera y predicar, ¿o no? Algunos dicen, no, como somos elegidos, hay que vivir a Cristo y nada más, y quedarnos tranquilos. Y mi hijo, si es un elegido, ¿se irá a salvar o no? Qué triste este pensamiento. A ver, que levanten la mano y estaría bueno que tuvieran prontas las cámaras. Que levanten la mano aquellos que están en la iglesia porque alguien los invitó a venir a la iglesia. A ver. Levanten la mano porque alguien los invitó a venir a la iglesia. Muy bien, hay una cantidad, no, bien, no son todos. Pero la gran mayoría están en la iglesia ¿por qué? Porque alguien los invitó. Ahora que levanten la mano los que vinieron a la iglesia en forma voluntaria. Bien, hay algunas manos que se levantan, pero son las minorías.
son la minoría. Y que levanten la mano los que ni los invitaron, ni vinieron por voluntad propia, sino que los trajeron. Es así. ¿No es así eso? Ahora, los que nos trajeron y no pudimos decidir y disfrutamos de la vida cristiana, ¿qué tenemos que decir? Señor, gracias. ¿O no es así? Ahí está. Aquellos que vinieron voluntariamente, que pasaron frente a una puerta de una iglesia, acá o en otro lugar, y entraron. Señor, gracias. Aquellos que te invitaron, que vinieron porque alguien los invitó, Señor, gracias. Entonces la iglesia no es vivir a Cristo. Es vivir a Cristo, pero también invitar a otros para que otros conozcan a Cristo. Ahora, Jesús y los niños. Hay varios niños acá. Ellos están jugando, pero están escuchando. Miren algunos versículos que tienen que ver con los niños. Proverbio 22:6, capaz que es el más conocido, ¿no? ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué es instruir? Enseñar, influenciar. Y yo pienso aquellos que tienen el privilegio de tener hijos y no quieren influenciar a sus hijos, en la parte espiritual se los estás entregando al enemigo para que la sociedad los influencie. Y después nos quejamos. Es verdad, hay padres que han influenciado bien a sus hijos espiritualmente y ellos han tomado un camino X. Bueno, ese es otro tema, ¿o no es así? Pero dice este versículo, y aun cuando fuere viejo, aun cuando hayan pasado los años, esa palabra que algún día escucharon, ¿qué significa esto? Algún día esa palabra podrá germinar en lo profundo de su corazón. Entonces lo que el padre y la madre tienen que hacer sobre sus hijos es influenciar, instruirlos en los caminos y en la verdad de Dios. Los abuelos también sobre sus nietos. A veces ese es un escalón que se salta ese. A veces hay abuelos, buenos abuelos que tienen influencia espiritual sobre sus nietos que no la tienen sus padres. ¿Me equivoco? Yo tengo un muy buen recuerdo de mis abuelos, de los 4. Pero tengo un recuerdo muy especial de mi abuelo Benigno. Que un día se me ocurrió dejarme la barba. Una locura, ¿no? Me quedaba fea, quedaba horrible, ¿no? Y el abuelo me vio y me dice, estoy orando por vos para que te saque la barba. Claro, estamos hablando de un montón de tiempo atrás, eran otras cosas, pero me acuerdo que en el lecho de su cama, en el lecho de su enfermedad, en la cama, que íbamos a verlo mucho tiempo, él estuvo ahí. La preocupación y la oración de él era por el ministerio nuestro y por lo que estábamos haciendo con Elizabeth. Y era sentarte a los pies de la cama de él y era hacer un reporte misionero. Y eso hay autoridad espiritual en la oración. Por eso, abuelos, influencien a sus nietos. No se quieran ganar a sus nietos solamente por un bombón o por un caramelo. Yo a veces veo gente que se quiere congraciarse con los niños con un caramelo, con un bombón. Y los niños se creen que son tontos, ¿no? Este me quiere porque me da un caramelo. No, el gurí te agarra el caramelo, disfruta, pero se da cuenta si lo querés realmente o simplemente estás queriendo ser simpático. Pero bueno, me estoy diciendo, perdone. Pero esa influencia. Porque dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones
que te instruyen. Y esto podemos aplicar a todas las edades, ¿no? Entonces el cristiano está para instruir, para enseñar, para influenciar, no para quedarte sentado en un banco en la iglesia y decir qué bueno que soy. Los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, utilizan el mismo versículo casi textual. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. No impidan venir a los niños. ¿Saben? Algunos están en contra de las escuelas dominicales. Yo les pregunto a los que están acá, a ver si está la cámara ahí pronta otra vez. ¿Cuántos fuimos de niños a la escuela dominical? Que levanten la mano. Una cantidad. Ha sido de bendición. Miren, para los que no saben, aquí tenemos a Nelly. No vamos a decir la edad de Nelly. Pero vamos a decir que es la primer convertida, el primer fruto del trabajo en esta iglesia, de este lugar, hace 60 años atrás casi. Redondeando. Nelly apenas llega a los 60. Pero ¿para cuántos la escuela dominical ha sido mucha bendición? Y acá hay algunos jóvenes que estoy seguro que las actividades adolescentes han sido bendición para ellos, ¿sí o no? Noelia? Y la actividad de jóvenes ha sido bendición para el grupo de jóvenes que anda por acá y aquellos que están escuchando. Sí. ¿Saben que muchos jóvenes se perdieron hace muchos años atrás porque pasábamos de la escuela dominical, 12, 13 años, a la reunión de los veteranos? Con mucho respeto digo esto, ¿no? Gracias a Dios con el tiempo se fueron supliendo todas las etapas, todas las edades de la vida. Y eso es la iglesia moviéndose. Y qué bueno hoy poder contar con reuniones para matrimonios, contar con reuniones para damas, para hombres, para los mayores de no sé cuánto, y para cada uno atendiendo diferentes necesidades. Pero ¿cuál es el fundamento? Es la palabra de Dios. Miren, Jesús pensaba esto, y los niños. Yo no sé ni cuándo empecé, pero creo que va todo más tarde, ¿no? Bueno, está, no importa. Jesús entre las familias. Leo dos pasajes, Lucas capítulo 8, versículo 51, dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. ¿Ah? ¿Se acuerdan de este pasaje cuando resucita la hija de Jairo? Ahora, ¿dónde estaba Jesús? ¿Se quedó lejos? Allá, aparte, estaba dentro de las familias, en la casa, siendo de bendición. Pero no estaba él solo, iba con los discípulos. Les estaba enseñando lo que ellos tenían que hacer después que los iba a mandar. Tienen que, esto que vengo a hacer yo, de estar predicando, de visitar familias, de consolar, de animar. En este caso de resucitar, era solo Jesús, nadie se suba al carro con esto, ¿no? Pero él estaba diciendo, esto es lo que tiene que hacer la iglesia, tendrán que salir ahí, casa por casa. Jesús entre los religiosos. Lucas, capítulo 11, quiero leerlo este pasaje, porque Lucas capítulo 11, versículo 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Y el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Y ahí el Señor sigue un montón de cosas que no vamos a entrar, por eso no lo vamos a leer ahora. Pero lo que digo es, Jesús también entre quienes, entre los religiosos.
Y a veces decimos, no tenemos que meternos con la fe que tiene otra persona. ¿Estamos seguros de eso? Dice, Jesús se metió. Y después que hablaba, este fariseo dice, lo invita a su casa, que se siente a la mesa. Uno puede decir, este hombre está entregado, o no es así. Pero se dio cuenta que Jesús no hacía diferencia. Estaba con las familias, estaba con los niños, llega a los religiosos. Pero también Jesús tuvo su rechazo. Ahí leo Lucas 8:37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. También hubieron momentos y circunstancias donde a Jesús lo rechazaron. Lo cambiaron por animales, valía más el valor de los animales que la presencia de Jesús. Uno dice, che, qué mala gente esta, ¿no? Pero entre paréntesis, para nosotros, ¿cuántas veces hay determinadas cosas en el mundo que valen más para nosotros que Jesús? Cuidado con esto. Cuidado. Pero voy a esto, Jesús fue rechazado también. Pero si fue rechazado es porque fue. No porque se quedó en el templo conversando solamente con los religiosos. Fue. Jesús entra al templo. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas. ¿Qué hizo Jesús? Entra contra todo lo religioso, contra todo aquello que no sirve. Saca la basura. Saca la basura. Y cuando uno piensa en esto, no pensamos en un Jesús estático, esperando que la gente venga. Pensamos en un Jesús que se mueve, que va y que actúa. Y esto de sacar la basura, hermanos, hay que tener también cuidado de lo que decía antes. Sutilmente entran muchas cosas que después influencian. Mensajes de internet y libros que están de moda, que aparentemente está todo bien, pero tiene estas sutilezas que a la larga te hace sentir, ¿para qué me voy a mover? Me quedo quieto, Dios va a hacer toda la obra. Eso no es de Dios. Ese pensamiento es un pensamiento diabólico, porque el diablo quiere que nos quedemos quietos, ¿o no? El diablo quiere que nosotros estemos haciendo otras cosas menos predicar el Evangelio. El diablo quiere que los líderes que vienen acá a trabajar con los adolescentes, 40, 50 adolescentes, hay que bancarlos, ¿no? Después de tu día de trabajo, con tus preocupaciones, familia, estudio, lo que sea, y todavía venir acá y que te salís de acá y te rompen un vidrio del ómnibus, como pasó el jueves pasado. Y esas cosas que el enemigo no quiere que se haga. Pero la iglesia tiene que seguir para adelante. Tiene que moverse, tiene que seguir. Otro pasaje, Marcos capítulo 4, versículo 1, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Jesús seguía, ¿qué? Predicando, enseñando. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y voy a hablar de dos que estaban en campaña continuamente, campaña evangelística continuamente. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Pablo en las sinagogas. Pablo dice, ¿a dónde iba? Levantaba la carpa. No andaba con la carpa, pero él se metía en la sinagoga donde estaban todos y empezaba ¿a qué? A predicar, a enseñar. Lea un versículo. Hechos capítulo 13, versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Dice, y tenían también a Juan de ayudante. Casi nada, ¿no? Juan arrancaba ahí. Pero un equipo de trabajo, un equipo evangelístico, se movían, donde llegaban, que hay que predicar el evangelio, para que la gente conozca. Y ahí está Pedro, otro evangelista,
Que Pedro supo cómo empezar un par de sermones, no supo cómo terminarlo, lo terminó el Espíritu Santo. Pero en uno de ellos se convirtieron más de 3.000 personas. Ahí en Hechos, en capítulo 2, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Saben que el número 3.000 es interesante? En la Biblia se menciona varias veces 3.000. Y algunas veces 3.500. No es un número tan al azar así nomás. Pero Pedro predicando, se convierten más de 3.000 personas. Con el obrar del Espíritu Santo. Era la iglesia naciendo. La iglesia que no sale a predicar el Evangelio. La iglesia que piensa que hay que vivir a Cristo y quedarse quieto. Esa iglesia tiende a desaparecer. Porque la gente tiene que saber que hay un Dios que lo ama y que es un pecador y que necesita arrepentirse. Ir al sacrificio de la cruz. Quiera Dios que todos los que estamos acá y aquellos que están escuchando, que les mandamos saludos, que se van sumando algunos más, estar seguros que si Cristo viene a buscar a su iglesia, tus pecados han sido perdonados. Y le has pedido perdón a Jesús y aceptarlo como Salvador personal. Qué privilegio predicar y que se conviertan 3.000. A veces uno tiene ese privilegio de predicar en algún lugar y ve que se convierte uno o dos y se le pone la piel de gallina. Y dice la Biblia que hay gozo entre nosotros y fiesta en el cielo por un pecador que pasa de muerte a vida. Y qué bueno es saber que alguien dice, yo soy un pecador, pero entiendo que Dios me ama. Y le pide perdón. Y puede irse de este lugar, en esta noche, diferente a como entró, porque Cristo transformó su vida. Y estoy llegando al final. Y quiero que me acompañen ahí a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Perdón, dije Mateo, pero es Marcos, capítulo 13. Simplemente un error. Marcos 13, versículo 3, que dice lo siguiente. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Y ahí podemos seguir la pregunta. Pero quiero pensar en esos pequeños grupos de crecimiento. El maestro se sienta con esos 4 y estos 4 tienen un interés de aprender más. ¿Y cómo vamos a enseñar o cómo vamos a aprender si solamente nos limitamos a vivir y que pase lo que pase? Esta es una verdad absoluta. Jesús se sentó con los discípulos, qué imagen esta, ¿no? Frente al templo. Y estaban observando tantas cosas. Pero allí vieron 4 que apartaron el tiempo y dice, yo quiero sentarme a los pies del maestro para aprender. Y hermanos, todos tenemos que hacer esto. Todos necesitamos aprender, primero de Dios, pero en segundo lugar de cuántos hombres y mujeres de Dios que nos pueden enseñar. Y sentarnos a aprender. ¿Te ha pasado de estar a veces sentado con alguien que realmente tiene una vida espiritual y que sabe? Y es un deleite escucharlo hablar. Pero hay que buscar esas ocasiones. Pero saben, hermanos, esto pasa según el interés que esté en el corazón. ¿Qué es lo que yo quiero aprender? ¿Qué es de lo que yo quiero hablar? ¿Qué es lo que a mí me llena? Me gusta mucho el fútbol. Todo el mundo lo sabe. Pero si me paso hablando de fútbol todos los días, solamente, espiritualmente hablando, ¿eso qué influencia en mi vida? Nada. Y no voy a mencionar un ejemplo más. Me doy palo a mí mismo. Que aunque creo que con este palito salpicamos unos cuantos. Y hay otros temas.
Pero quiero sentarme porque hay alguien que está dispuesto a enseñar. Y en la iglesia también hay hermanos que están dispuestos a enseñar. No es quedarme quieto y que pase lo que pase. Y a ver, tengo un versículo más acá que Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículo 3. Otro pequeño grupo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. ¡Ja! Quieren negar la venida del Señor. Y acá los discípulos se sientan con el Señor y dicen, Señor, ¿cuándo será eso? Pero si los discípulos que estaban tan cerca del Señor se preocuparon en preguntarle y queda registrado en su palabra esa pregunta, ¿por qué les parece que está eso ahí? Porque va a pasar. Porque Cristo viene. Y porque los acontecimientos finales que están marcados en su palabra se van a cumplir. Y el último versículo que les quiero dejar en esta noche, un versículo muy conocido por todos, Hechos capítulo 1. Y ya la hora se me fue. Hechos capítulo 1. Vemos esa pregunta, versículo 6. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, otra vez preguntando, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y esto es cuando yo digo acá, los temas que precisan mucho de deducción. Y hay que buscar y escarbar y leer, ir al griego, el contexto y esto y lo otro para tratar de sacar una idea que puede ser o no. Pero una cosa absoluta, una verdad absoluta, es lo que sigue en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Esto tiene alguna duda o es una verdad absoluta? Nadie puede predicar el Evangelio por sí mismo. No tenemos autoridad, sino es autoridad dada por Dios. Y si no está bendecido por el Espíritu Santo, y siendo el Espíritu Santo que obra en la vida de la persona de quien escucha, y el instrumento que Dios utiliza, de nada sirve. Recibiréis poder. Y hermanos, ese poder ya lo tenemos. Y ese poder es el Espíritu Santo dentro nuestro. Y si tenemos el poder de Dios, ¿para qué lo tenemos? Para vivir a Cristo. Para no influenciar a los niños. Personas muy queridas, que hace tiempo que ya no las veo, y decían, le lavamos el cerebro a los niños. Porque les enseñamos que Jesús los ama. Porque les enseñamos que son pecadores. Porque les enseñamos que hay que arrepentirse de sus pecados. ¿Eso es lavar el cerebro? Eso es predicarles el Evangelio. Es hablarles de aquel que un día dijo, dejen a los niños que vengan a mí. Recibiréis poder, ¿para qué? Para anunciar el Evangelio. Hermanos, lo más importante en la vida espiritual es cumplir y obedecer aquellas cosas que encontramos en sus palabras en forma muy clara. Y las cosas que vimos son cosas claras que hay que hacer. Todo lo demás, y otras tantas que podríamos haber puesto como verdades absolutas, que son claras, pero por el tiempo no podemos hacerlo, Dios dejó muchas ventanas de interpretación abiertas. No le restamos importancia a esos temas. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Ninguna de esas cosas cambiará mi estado eterno. El estar seguro o afirmar una verdad, si es predestinación, si es elección, o si soy
calvinista o hipercalvinista y toda esa historia, eso no va a cambiar mi estado eterno. Lo que va a cambiar mi estado eterno es si recibí a Cristo como Salvador personal. Eso es lo que tenemos que pararnos y fundamentar nuestra fe en estas verdades absolutas de la palabra de Dios. Podremos encontrar matices, hermanos. Pero vivamos de la Biblia las cosas que entendemos que son claras, vivámosla. Y aquellos que no las entendemos tanto, pongamos fe. Y aquellas que quizás nos cuestionamos un poco porque el razonamiento humano no alcanza a percibir, ¿saben qué tenemos que hacer? Aplicar la fe y depositar toda mi confianza en su palabra. Y hermanos, cuando uno pone su vida 100% en las manos de Dios y vive estas verdades absolutas, y disfruta de la presencia de Dios, podemos entonces sentir que a pesar de situaciones complejas y difíciles que nos tocan vivir, Dios ha sido ¿qué? Ha sido bueno. Dios sigue siendo bueno. Y gracias a Dios por aquellos que me invitaron a venir a la iglesia, gracias a Dios por aquellos que me trajeron, aunque no me pidieron permiso. Gracias a Dios porque Dios te permitió que cruzaras esta puerta y entraras y escucharas el mensaje del amor de Dios. Porque si no estarías hoy camino al infierno. Pero hoy estamos camino ¿a dónde? Hacia la patria celestial. Hermanos, cuidado con la sutileza del mundo y del enemigo. Y quiero terminar, ya que Nelson me hizo pasar por el aniversario, me cantaron feliz cumpleaños. Yo quiero terminar con esa canción que hoy mencioné en las redes. Dios ha sido bueno. Y la vamos a cantar trajimos a Marcos Witt para que nos ayudara a cantar. Menos mal, dice acá Noelia, dice. Vamos a cantarla con el video. No estamos capaz que muy acostumbrados a esto. Pero sí podemos, yo lo escuchaba esta mañana, cuando iba temprano a buscar el ómnibus. Y decía, Señor, gracias porque has sido bueno. Gracias porque conocer estas verdades me hacen disfrutar de tu presencia. Y Padre, gracias por esas cosas claras que dejaste en tu palabra, que me bendicen, me edifican y me hacen saber que estoy en un camino, en su presencia, en un camino recto, en el camino correcto, que vaya a la presencia de Dios. ¿Tenemos eso, Matías? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y lo seguimos ahí a nuestro hermano. Y claramente podamos decir, Dios ha sido bueno. Y al ir cantando podamos ir pensando, Señor, gracias porque has sido bueno en esto. Has sido fiel en tantas cosas. Y hoy podemos decir, no desde la teoría, sino desde la experiencia, basado en estas verdades absolutas del amor de Dios, poder decir, Dios ha sido y sigue siendo bueno. ¿Lo ponemos? Dios fuerte. Ha sido bueno. ¿Lo cantamos? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes que empiece a tocar la banda,
Quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré. Y siempre alabaré. Y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré.